Gracias, buenos días, presidenta. Karina Aguilar, de Diario 24 Horas. Preguntar, estas cifras que nos da de septiembre para acá, este logro de reducción de homicidios y otros delitos, ¿a qué se debe? ¿Sí al final del día hubo un cambio de estrategia en materia de seguridad, presidenta? Hubo un reforzamiento, sobre todo o dos áreas principales, o tres, vamos a ponerlo así. La primera, hoy tenemos ya la Guardia Nacional consolidada. Entonces, se sigue trabajando, porque todos los días hay que mejorarla. Es una institución que tiene apenas 6 años, ¿es? 6 años. Entonces, evidentemente, una institución de seguridad con 6 años, pues tiene todavía que irse consolidando. Pero ya hay una fuerza federal del tamaño de la Guardia Nacional con su profesionalismo. Lo segundo, reforzamos inteligencia e investigación. Recuerden que modificamos la Constitución para que el Centro Nacional de Inteligencia pudiera no solo dedicarse a la seguridad nacional, que es su función principal, sino a la seguridad pública. Y al mismo tiempo que hubiera un solo sistema y una plataforma que se está consolidando, donde la información de defensa, de Marina, del propio Centro Nacional de Inteligencia y la información de los estados sea trabajada de una manera profesional para poder tener mucho mayor información, para tener carpetas de investigación como coadyuvantes de la Fiscalía, de las fiscalías estatales o la Fiscalía General, para poder hacer detenciones de personas que no salen al otro día, sino detenciones realmente con pruebas fehacientes de la comisión de delitos. Esto ha sido muy importante. Son más de 28,000 personas que se han detenido en el periodo. Y lo tercero, pues tiene que ver con una coordinación mayor con los estados de la República y todas las instituciones del Gobierno de México. Obviamente se ha reforzado atención a las causas también, con una nueva estrategia que además va a tener todavía un fortalecimiento mayor en atención a las y a los jóvenes de México. Gracias. Preguntarles también si ya tienen indicios de los motivos por los cuales fueron secuestrados los mineros en Sinaloa. Sí, Omar. Con las primeras detenciones que realizó el ejército de 4 personas presuntamente responsables de la privación ilegal de la libertad, lo que mencionan es que fueron confundidos las primeras declaraciones de los detenidos con integrantes de un grupo antagónico. Esas son las primeras declaraciones. Vamos a tener más información y, por supuesto, vamos a tener más detenidos al respecto. En este sentido, las mineras en general, no solamente en Sinaloa, ¿se han acercado a ustedes o han tenido ustedes alguna información de que están siendo extorsionados, de que están siendo amedrentados su personal o la propia empresa minera? En este caso específico no habíamos tenido previamente una denuncia o queja de que hubieran sido extorsionados o de que hubiera sido alguna de los integrantes de esta empresa molestado por algún grupo delincuencial. No lo teníamos registrado. En este caso específico no, pero en otros casos de otras mineras tienen En otros lugares de la República sí hemos tenido trabajos y denuncias y también detenciones cuando ha habido algún tipo de extorsión, no necesariamente de mineros, sino de empresas en general. ¿En qué estados particularmente es donde más se registra este tipo de extorsiones a las extorsiones, como lo mencionamos ahorita, son más de 800 detenidos en 24 estados principalmente de la República. También preguntarle sobre un caso de un muchacho desaparecido en Cuautitlán Izcalli. Dicen que Yeshua se llama, que ya lo está atendiendo el gobierno del Estado de México. Sin embargo, denuncian que fueron los mismos policías municipales de ese lugar y no han podido dar con ellos. Incluso han advertido que van a cerrar vialidades para encontrar. ¿Usted está al tanto de este caso? Sabemos, y como bien lo menciona usted, esa investigación la tiene la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Nosotros ya también tenemos una muy buena relación y coordinación con el Estado de México, y en lo que podamos ayudar para resolver este caso lo vamos a hacer, pero la investigación la tiene la Fiscalía.
¿Pero sabes si sí fueron policías? Yo no tengo conocimiento si sean policías, sí. Gracias. Presidenta, preguntarle sobre el acuerdo que firmó el día de ayer con los… De todas maneras, el día de hoy les instruí al Gabinete de Seguridad para que se puedan reunir con la Cámara Minera, para que no había, digamos, ninguna denuncia en particular sobre que hubiera extorsión. Pero de todas maneras es importante estar en contacto con las distintas empresas mineras de nuestro país, pues para poder escuchar sus planteamientos y en todo caso ofrecer el apoyo que se requiera. También, Presidenta, sobre el acuerdo que firmó el día de ayer con laboratorios, ¿cuáles son los alcances del acuerdo? ¿Cuáles son las metas? ¿Cuándo se podrá, qué se va a realizar en México y cuándo se podrá ya ver materializado este tema? Es un acuerdo entre Birmex, que es la empresa de distribución y era la empresa de fabricación de vacunas en México. México era autosuficiente en la producción de vacunas. Eso es parte de lo que se perdió durante pues, el llamado periodo neoliberal. Nosotros estamos queriendo recuperar una parte de la producción de medicamentos y vacunas a través de Birmex. En particular, este convenio, este acuerdo, se firma con Moderna, que tiene un tipo de vacuna que se llama ARN mensajero, que ya los expertos pueden platicar exactamente de qué se trata, pero es un tipo de vacuna que no solamente sirve para el COVID, sino que su diseño permite avanzar en muchas otras vacunas para otro tipo de enfermedades. Entonces, actualmente se va a fabricar primero la vacuna de COVID aquí en nuestro país. Eso va a ser un acuerdo entre Leomont, es una empresa farmacéutica mexicana, Moderna y Birmex. Entonces, la primera parte es la fabricación de la vacuna del COVID en nuestro país, la de Moderna. Al mismo tiempo, se fortalece la investigación en nuestro país, la investigación que tiene que ver con la producción de nuevas vacunas. ¿Qué nos interesa? Por ejemplo, vacunas para enfermedades tropicales, como es el caso del dengue, y algunas otras vacunas de este tipo, o más bien de enfermedades características de nuestro país. También Moderna está haciendo una investigación sobre vacunas contra el cáncer. Entonces, esa investigación también se traería aquí. No son investigadores de Moderna que vienen a México a realizarlo, sino son investigaciones que se realizan con investigadores mexicanos. En particular, ya se tiene firmado un convenio con el Instituto Politécnico Nacional, pero el objetivo es firmarlo también con los institutos nacionales de investigación, con el IMSS y con la Universidad Nacional Autónoma de México. De esta manera, pues hay un beneficio para México de manera muy importante. Y también pues el conocimiento, la transferencia tecnológica para Birmex de la realización de este tipo de vacunas y a todo la investigación biomédica es muy reconocida en México. Y entonces esta alianza pues permite desarrollar todavía mejor este tipo de vacunas que son pues de última generación. Presidenta, preguntarle si usted puede confirmar que Jesús Ramírez presentó su renuncia al cargo. No, Jesús está trabajando con nosotros, no tiene por qué presentar su renuncia. Como lo he dicho muchas veces, Jesús lo conozco desde que estuvimos juntos en el movimiento, bueno, desde antes del movimiento del CEU, cuando yo estaba en la Facultad de Ciencias y él estaba en el CCH en Naucalpan. Es un hombre de principios y sigue colaborando con nosotros. Gracias. Y ya por último, el tema del sarampión, han incrementado los casos activos en todo el país. ¿Es un problema que están ustedes viéndolo para el Mundial? Perdón, ¿otra vez? El tema, la epidemia de sarampión está ya… Mañana presentamos sarampión. Vamos a presentar cómo están los casos, cómo fue que se controló en Chihuahua y en otros estados de la República, cómo ha iniciado su incremento de contagios en algunos otros estados, qué es lo que se tiene que hacer en términos epidemiológicos, cómo estamos coordinados con los estados de la República, particularmente en este momento en Jalisco.
está con mayor presencia el brote, y también en algunos otros estados como Ciudad de México y Estado de México, pero hay coordinación para la vacunación. Recuerden que a diferencia del COVID, pues hay vacuna y hay suficientes vacunas. Lo importante es vacunar ahí donde se da el brote, como se hace con las medidas epidemiológicas, alrededor de donde se presenta el brote, y al mismo tiempo ciertas edades que puedan vacunarse. El día de mañana lo vamos a presentar, este reforzamiento de la vacunación, y dar toda la información a la población para que sepan dónde vacunarse, cómo vacunarse, qué edades son las que debemos vacunar. También un estudio que se hizo por parte, no sé si es del Instituto Nacional de Nutrición o de uno de los institutos de salud, de cuáles son las edades en donde hay menor vacunación, porque hay esta idea de que no se vacunó durante el periodo de la pandemia, que tuvo pues sus dificultades, pero en realidad hay un sector de la población de edades entre 18 y más años que tienen menor vacunación. Entonces también ahí en ciertos estados de la República se va a reforzar la vacunación. Todo esto lo sé porque ayer tuvimos reunión con Secretaría de Salud y todas las instituciones de salud. Hoy nos vamos a volver a reunir para ver, de acuerdo con el número de vacunas y las que van a llegar, cómo se va a proceder a un reforzamiento en la vacunación para que todos estemos tranquilos. Gracias, Presidenta. Presidenta, sobre el tema, Presidenta, de seguridad. Sobre el tema de seguridad, Sonora. Gracias, Presidenta. Buenos días, Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Preguntar sobre todo por el tema de los mineros desaparecidos. Me gustaría saber si nos puede informar el secretario Harfuch, cuál es el número preciso de personas privadas de la libertad, pues allá en Sinaloa, Sonora, por esos rumbos, pues se ha hablado de que son 10, de que son 14 los mineros desaparecidos. ¿Cuántos serían? También preguntar, ayer se informó la FGR que se identificaron ya 5 cuerpos de mineros, de los cuerpos que se encontraron en esta fosa ahí en Concordia. Preguntar cuántos cuerpos más quedan por identificar de los encontrados en la fosa. Pues las madres buscadoras hablaban de que eran 20, ayer la FGR decía que 10, entonces si nos pueden precisar este dato. Bueno, sí, entonces, si ya el móvil entonces fue que los confundieron a los mineros con si este ya es el móvil, así como lo comentaba, y qué van a hacer para garantizar la seguridad a los trabajadores de las mineras. Bueno, desde el primer momento la Presidenta instruyó un reforzamiento en la zona, como lo informamos en la última mañanera. Hubo un reforzamiento principalmente por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, un despliegue más fuerte. Gracias a este despliegue es que el Ejército logra la detención de los primeros responsables de este lamentable hecho. Sobre cuántos cuerpos faltan por identificar, ahí sí va a ser la propia Fiscalía General de la República la que esté informando. Es un tema 100% pericial que lleva la Fiscalía General de la República. Pero estos son los primeros 4 detenidos y son 10 los mineros privados de la libertad. 10 los mineros. Y entonces el móvil es que los confundieron. Son las primeras declaraciones de estos detenidos. Conforme vayamos teniendo más detenidos, pues vamos a tener también más información. Muchas gracias. Gracias. Presidenta, ¿le puedo hacer nada más una pregunta de Baja California? Sí, bueno, se tiene contemplado ahí en Baja California, en Rosarito, pues hacer la desaladora, ¿no? Que ya informaron ahora cuando usted fue. En Ensenada, la primera etapa de la desalinizadora que opera desde el 2018 ya está cerca de llegar a su máxima capacidad. Entonces, podría haber una insuficiencia de agua potable ahí en Ensenada. Preguntarle si hay algún plan para abastecer de agua a Ensenada de su gobierno. Pregunto a la Conagua, no tenemos ninguna información de que vaya a haber algún problema de desabasto en Ensenada. Es una zona que de por sí tiene problemas de abasto porque ha crecido mucho el norte de Baja California y pues originalmente era una zona desértica, entonces no es sencillo tener agua.
Entonces, por eso se toma la decisión de la desaladora de Rosarito, que va a suministrar agua principalmente a Rosarito y a Tijuana. Por cierto, les informo que en estos días, producto del cambio en la ley de aguas, se le va a entregar ya a el municipio de Mexicali y de Tijuana directamente la concesión de agua. Es decir, ya no le van a tener que comprar agua a un distrito de riego que explotaba el agua de manera gratuita para su venta. Gracias a esta modificación, ya la Conagua va a entregar directamente el título de concesión de agua a los municipios. Es algo histórico y es algo muy, muy bueno. Y en el caso de Ensenada lo revisamos y le pido a la Conagua que pueda dar más información. Muchas gracias, presidenta. Gracias. Sí, a ver, la compañera. Gracias, presidenta. Buenos días. Judith Sánchez Reyes, de Perspectivas MX y Radio Milet. Si nos puede hacer la precisión el secretario de Seguridad, ¿a qué cártel pertenecen esos 4 detenidos? Y ¿cuál es, digamos, la cantidad de las personas encontradas sin vida? ¿Son 4 de los 10 mineros que secuestraron? O no sé si nos puede precisar. La Fiscalía General de la República identificó ya 5 de las 10 personas privadas de la libertad. Y estos son una cédula de los Chapitos. Es confirmado que es. ¿A qué grupo, digamos, qué grupo antagónico era con quien fueron confundidos estos trabajadores? Pues como sabemos, la lucha entre ellos es entre Chapos y Mayos. Entonces, estos sujetos, estos detenidos son de la cédula de los Chapitos. Muchas gracias. Presidenta, en otro tema, ¿qué motivó la cancelación del encuentro con legisladores estadounidenses el día de ayer a su visita? No, yo nunca lo confirmé. O sea, no estaba en mi agenda. Siempre planteamos que en este caso de los legisladores que venían, los iba a recibir la Secretaría de Relaciones Exteriores. No estaba en mi agenda recibirlos, así fue pues teníamos otros temas y esa fue la decisión que tomamos. Nunca cancelé la reunión con los legisladores. Bien, presidenta, gracias. He recibido a otros legisladores y en este caso pues teníamos otros temas en la agenda también muy importantes y tomamos la decisión de que lo recibiera la Secretaría de Relaciones Exteriores. Bien, presidenta, gracias por aclarar. En otro tema, en Oaxaca se ha pues revelado que el hermano del gobernador Salomón Jara tiene pues varios familiares en la nómina, 3 hijos, su nuera, el yerno y 10 sobrinos. Esto pues ha generado mucha inconformidad en la población oaxaqueña y más allá de esta acción presenta que pues se califica como nepotismo y que afecta directamente pues la imagen del gobernador, ¿no considera usted que también afecta a lo que tiene que ver pues con los principios del movimiento del partido al que usted pertenece, debido a que replican pues prácticas que tanto se ha criticado del pasado? En ese sentido, también preguntarle, presidenta, ya hay una ley justo para evitar este tipo de prácticas, pero entrará en vigor hasta el 2030. En tanto que otras acciones desde la Federación se pueden hacer o se van a implementar justo para erradicar estas situaciones. Eso ya está en la ley desde hace mucho tiempo. De hecho, Miguel de la Madrid metió parte de esas leyes, después de que López Portillo tenía varias familiares en la nómina. Ahí viene, si recuerdan, que no sirvió de mucho, pero lo que le llamaron la renovación moral. Y entonces vinieron cambios que tenían que ver con esto. Después se hicieron otros cambios. A nivel federal no se puede contratar a un familiar hasta el nivel 4. ¿Qué quiere decir nivel 4? Uno va haciendo las relaciones, ¿no? Por ejemplo, un hermano mío pues tiene una relación directa, la esposa del hermano pues tiene otra relación, y así hasta el 4.º nivel. Son relaciones directas hasta el 4.º nivel. Entonces está prohibido contratar a una persona hasta el 4.º nivel. Puede haber una circunstancia en donde ya haya habido un familiar que trabajaba desde antes en el gobierno, antes de que llegara la otra persona.
En esos casos, por protección laboral, no se considera este caso. Pero no se puede contratar cuando se llega. Cada entidad también tiene su propia legislación. Desconozco cuál es la legislación en el caso del Estado de Oaxaca. También desconozco si tiene familiares contratados el gobernador, pero en todo caso no debería ser así. Si es el caso, pues no debería ser así, no debería haber familiares contratados, y es algo que ya está en la legislación. Lo que es al 2030 tiene que ver con elección, tiene que ver con familiares en puestos de elección popular. Si se es un presidente municipal, no puede postularse el hermano, así hasta el 4º nivel también, que no podría postularse para el mismo puesto de elección popular de manera inmediata, sino que tiene que esperarse pues un siguiente periodo para poderse postular. Así está planteada ya la aprobación en la Constitución de la República para puestos de elección popular. Y en este caso, moralmente, Presidenta, porque al final del día, como bien lo dice, o sea, cada estado se maneja de manera independiente, pero estuvo el ejemplo de este ejercicio de revocación de mandato que los oaxaqueños salieron a manifestar justamente su inconformidad por este tipo de acciones. Él ganó la revocación de mandato. Eso hay que ponerlo en su justo término, porque he visto algunos artículos o sea, él gana la revocación de mandato, eso es importante. Pero hubo población que votó en contra, pues en todo caso él tiene que trabajar para demostrarle a esa población que votó en contra que pues todavía va a seguir mejorando su gobierno. Y en caso de que haya familiares contratados, pues no está bien, no es correcto. Bueno, también nada más comentar que este proceso se denunciaron una serie de irregularidades. Bueno, lo tiene también, que ¿no? revisar las autoridades electorales, pero lo cierto es que él gana la revocación y pues tiene que trabajar más duro para convencer al otro porcentaje que no votó a favor, para que pues todavía mejore más el gobierno que está desempeñando. Y en caso de que haya algún familiar contratado, pues no es correcto y debería tomar pues las medidas necesarias. Bien, Presidenta. Y quisiera yo preguntarle, por ejemplo, dentro de lo que son las reuniones de seguridad, si se tocan, se abordan, a lo mejor casos de esta naturaleza, sobre que haya señalamientos o ya denuncias consolidadas de servidores públicos, gobernadores, o sea, cualquier persona que esté dentro de lo que es el ámbito de la gobernanza o de la clase política. Se lo pregunto porque ha trascendido, por ejemplo, que la exdiputada federal del PRI, Carla Ayala, que actualmente tiene un cargo dentro de su partido, que es la Secretaría de Vinculación con la Sociedad Civil, será vinculada a proceso en próximos días, justo también porque fue denunciada en su momento de abuso de autoridad, también de hacer esta práctica de nepotismo al tener, al parecer, familiares en la nómina, pero sobre todo por hacer este clásico moche de quitarles dinero del sueldo y las prestaciones a su equipo de trabajo. De hecho, una de sus trabajadoras hizo esta denuncia. Preguntarle en este sentido, ¿bajo qué medidas o con qué medidas coadyuva justamente el gobierno federal, respetando justamente esta división de poderes, para evitar que este tipo de casos se repliquen y que solamente se queden quizá en algunos señalamientos o las denuncias que sí están presentadas, pero que a veces están viciadas o se vician dentro ya de las instituciones jurídicas, para que realmente haya un castigo y se evite que este tipo de prácticas sigan permeando en el país? Tiene que haber una denuncia, y particularmente a las instituciones anticorrupción o de función pública o de auditoría que haya en las distintas entidades de la República, o a las fiscalías. No en todos los casos, hay casos que se llegan a tocar en el gabinete cuando hay una denuncia, o en mi caso, por ejemplo, cuando voy por el país y me presentan una denuncia, pues lo canalizo de inmediato a la Fiscalía General de la República o en su caso al propio Gabinete de Seguridad,
para que se tomen pues las medidas para hacer las investigaciones conducentes. En todos los casos tiene que haber pruebas. Una vez que haya pruebas, pues entonces tiene que procederse a la sanción. ¿Y se da, digamos, monitoreo, seguimiento de qué es lo que sucede con este tipo de casos, Presidenta? La Fiscalía tiene que hacerlo y el Gabinete de Seguridad coadyuva en caso de que haya una denuncia directa al Gabinete de Seguridad. Entonces, si una persona tiene una denuncia de un acto de corrupción de algún servidor público, los invitamos a que presenten a la Fiscalía General de la República o a las fiscalías estatales, o en todo caso que se acerquen con el Gabinete de Seguridad para poder conocer, coadyuvar en la investigación y en todo caso apoyarlos para presentar la denuncia. Bien. Y finalmente, Presidenta, hace unos días la Suprema Corte de Justicia avaló la constitucionalidad del cobro a empresas que descargan aguas residuales en ríos, incluso cuando no es posible medir directamente el volumen de contaminantes por fallas o ausencia de medidores. Todo ello con la finalidad de fortalecer pues la vigilancia ambiental, pero sobre todo hacer que las empresas se hagan responsables. Sin embargo, presenta la propia paraestatal, Pemex, e industrias petroleras privadas extranjeras que ya han sido denunciadas, que ya tienen denuncias ante la Profepa, la ASEA y diversos tribunales judiciales federales y locales por contaminar ríos, lagunas y algunas zonas marítimas. Hasta la fecha no han acatado estas condenas, argumentando que no tienen dinero para hacerlo. Hay dos ejemplos muy representativos a los cuales nosotros les hemos dado seguimiento. Uno de ellos es la condena que se dio contra la Comisión Federal de Electricidad por la contaminación de la laguna de Tampamachoco en Tuxpan, Veracruz, en 2010, y 5 contra Petróleos Mexicanos en La Venta, Tabasco, que llevaron a cabo campesinos de ese estado por contaminación ambiental hace 10 años. ¿Qué medidas se tomará, ¿no?, desde pues la Federación, desde el Gobierno federal, para garantizar que justamente pues estas empresas, que incluso son empresas del Estado y demás petroleras privadas y extranjeras, cumplan con las condenas por contaminación ambiental? Hay dos maneras de cumplirlo, igual que en el otro caso. Una es la Profepa, que pone multas y exige remediaciones. Y la otra pues es la propia Fiscalía, cuando son delitos penales. En esos casos también puede haber reparación integral del daño. Entonces puede sustituirse el que un funcionario vaya a prisión porque la paraestatal o la empresa pública del Estado haga la remediación de la contaminación. Vamos a revisar estos dos casos que planteas, a ver qué es lo que se ha hecho y hasta dónde se ha avanzado. Pemex tiene muchas multas en su historia por contaminación y tienen la obligación de remediar. Y en la mayoría de los casos tienen esquemas de remediación. Hay un área en Pemex que se dedica justamente a esto. Pero en estos dos casos revisamos cuál es el avance. Y también pues en lo que tiene que ver con las empresas extranjeras. Sí, por supuesto. También todos deben cumplir con las medidas ambientales y con la remediación, igual que las mineras. Las mineras, una vez que termina la explotación de su mina, tienen la obligación de la remediación de la mina. Tienen una parte de descontaminación y tienen que incluso reforestar las zonas. Gracias, presidente. A ver, vamos a ver de este lado, a ver. Gracias, muy buenos días, presidenta. Demián Duarte, de Sonora Power. Bueno, sí cumplí con la tarea, ¿no?, de ir a conocer el interurbano y la red de estaciones, y la verdad es que pues puedo decirle, incluso presento por ahí un testimonio en un reportaje que subimos a nuestros canales digitales. Impresionante, la verdad, de primer mundo, como usted dice. Yo también me quedé con el ojo cuadrado. La verdad es que es una obra de primer nivel, ¿no? Y creo que es importante que se nos haga costumbre, ¿verdad?, en México, que
las obras, financiadas por los recursos del gobierno, que son los recursos del pueblo, pues sean justamente de la alta calidad que siempre nos hemos merecido, pero que no necesariamente se nos daba antes, ¿no? Entonces es muy importante. Sobre el tema particular del desarrollo ferroviario, Presidenta, quiero llamar su atención sobre un hecho que ocurrió el día 5 de febrero pasado. Se publica en el Diario Oficial de la Federación, pues un decreto que en muchos niveles hace pues justicia. En este tema se trata de una reforma a la ley reglamentaria del servicio ferroviario, que esto se publicó desde julio del año pasado, pero hubo un dictamen de la autoridad investigadora de la Comisión Nacional Antimonopolio que se publica justamente la semana pasada y que determina que no existen condiciones para la competencia efectiva en diversas regiones y segmentos del mercado ferroviario en México. En este dictamen, entre otras muchas cosas, se ordena a Ferromex, empresa que es parte de Grupo México de Germán Larrea, justamente transmitir mediante cesión derechos y obligaciones de la concesión Pacífico Norte a un agente económico que no pertenezca a su grupo de interés, y en particular habla del tramo de interés para nosotros en Sonora, que es Nogales-Guaymas. En este caso particular, pues se habla incluso de la obligación de incluir el equipo ferroviario y servicios auxiliares necesarios para dar este servicio. En este contexto, Presidenta, quisiera yo preguntarle si, el Estado mexicano estaría en disposición, en condiciones de permitir que un agente económico como pudiera ser el Estado de Sonora pudiera recibir esta cesión de derechos y obligaciones a través, de la solicitud de título de asignación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Es un caso importante en particular porque, así como tienen tren interurbano Ciudad de México, Toluca, pues obviamente que en Sonora, y estoy seguro que en los otros estados que tendrán este tren que va hasta por todo el Pacífico hasta Nogales, pues tenemos la aspiración de que haya trenes interurbanos entre las ciudades y obviamente pues que también el servicio de carga sea mucho más asequible para distintos agentes económicos. Actualmente, por ejemplo, si yo quisiera mandar carga de cualquier producto, tengo que contratar el tren completo, no me pueden rentar un vagón, por ejemplo. Entonces es un tema que creo que es de alto impacto justamente para las regiones. Es muy importante este acuerdo que toma la Comisión Nacional Antimonopolio. Esta comisión sustituye a la antigua COFECE. Se hace mucho más pequeñita y su función es esencialmente técnica. ¿Cuál es su función? Evitar que haya monopolios en el país y promover que haya competencia. A ver si Andrés Layuz te pasa el mapa de cómo están concesionadas las vías de ferrocarril de carga en nuestro país. Cuando se privatizan los trenes en México en la época de Zedillo, se privatizan las vías y se privatizan recorridos completos. Entonces, queda, digamos, monopólico un tramo de vía que va de un lugar a otro. Se privatiza completo el servicio, incluida la vía, a una empresa. Y luego se privatiza la vía a otra empresa. Esto ha generado problemas en la distribución de mercancía por trenes, porque no queda claro cómo pasa una empresa a usar la vía de otra empresa. Y evita la comunicación de todas las vías de tren de todo el país. A ver si ahorita nos lo pasan para que se pueda entender. Entonces, si tú privatizas un recorrido, privatizas otro recorrido y no queda claro que este tren de esta empresa puede pasar también por aquí y este tren de esta empresa también puede pasar por aquí y también puede pasar hacia el sur y pueden cambiar de vías adecuadamente con una forma eficiente, pues entonces la que va de este lugar a este lugar, si no tiene conectividad con la parte de abajo, pues entonces se va a quedar en ese lugar.
Entonces eso genera pues muchos problemas para la distribución de ferrocarril. La Comisión Nacional Antimonopolio acaba de decir pues que hay monopolio en muchos sentidos. ¿Quién tiene ya que entrar al proceso de una nueva regulación en coordinación con estas empresas? La Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario y Movilidad Integrada, que es la que dirige Andrés Layuz. Y entonces ahí se tienen que sentar para poder pues resolver este problema de ineficiencias muy graves que se cometieron. Es decir, aparte de que se privatizó, y no debería de haberse privatizado, porque el tren de carga es rentable, entonces, ¿qué sentido tenía privatizarlo si es un tren rentable y era parte de todos los mexicanos? Primer problema. Y segundo problema, que fue en la época de Zedillo. Y segundo problema, la manera en que se privatizó, que generó monopolios por zonas, por regiones. Entonces, es hasta ahora que la Comisión Nacional Antimonopolio hace esta resolución y tiene que haber pues una revisión de cómo evitar y cómo hacer más eficiente el traslado de mercancías en nuestro país y ver si hay otros que puedan participar en este proceso. Bueno, es muy importante, como sabe, en su visita reciente a Sonora, pues estuvimos en el puerto de Guaymas, en el recinto portuario, y ahí obviamente pues se habló de la importancia innata que tiene justamente el tren para la movilización de todo tipo de mercancías. En el puerto, bueno, actualmente se mueven lo que son minerales, lo que son granos, y usted vio el proyecto, bueno, integral que se está desarrollando ahí, que incluso plantea la perspectiva de movilizar automóviles, autopartes y algunas otras cosas. Justo derivado de su presencia en este importante acto que se realizó en su visita a Sonora, le quiero preguntar, esta pregunta se la planteé en Tijuana y usted pidió tiempo para revisar el caso. El mismo gobernador, Alfonso Durazo, le hizo el planteamiento el domingo en Guaymas al respecto del tema del tramo pendiente justamente del tren de Nogales, esta bypass justamente que busca sacar el tren de la ciudad, del medio de la ciudad, para vincularlo con la frontera. Estamos revisando el tramo nada más, el trazo. Y ya pues daremos muy pronto la solución. Sí, le insisto en el tema porque hay preocupación, evidentemente, porque pues tiene un año paralizada esta obra y el tema es que se inunda, ¿no? Como es un túnel que corre justamente. Sí, no se va a dejar así, pero tenemos que revisar el trazo, que es algo importante. Claro. Justamente en el contexto de su visita a Sonora, Presidenta, sé que la abordaron habitantes de la región de Nacozari. En particular, me contactaron después de su visita para hacerme ver un asunto que a ellos preocupa mucho. Mire, usted sabe que en Sonora tenemos estrés hídrico, incluso pues hay un plan hídrico pues que está ya planteado y que la idea pues es que se complete. Me dicen los habitantes de Nacozari que ellos dependen de una cuenca que es la del río Moctezuma, bueno, que hay una presa en desarrollo y que tiene desde tiempos, imagínense, del gobierno de Guillermo Padres, que fue del año 2009 al 2015, que se inició la obra, se invirtieron alrededor de 80 millones de pesos ahí y nunca se terminó la construcción de la presa que se llama Centenario. Es un asunto importante porque Nacozari además tiene un problema de que no tienen fuentes de agua potable a la mano. Hay contaminación relacionada con la operación de una mina de cobre ahí y bueno, pues es una problemática histórica que ellos padecen. Me dicen que le entregaron incluso pues algún oficio, en términos de que pues la necesidad es que se requiere que se le asignen recursos para terminar esta presa. Estamos hablando de alrededor de 140 millones de pesos. Y en este mismo tópico, mire, me reportan que detectaron 3 concesiones de pozos para explotación que están a nombre del municipio de Nacozari precisamente. Nada más que lamentablemente esta agua que se extrae de estos pozos no se está destinando para el uso previsto, es decir, para consumo humano, sino que se está destinando para operación de la mina, perdóneme, de Grupo México. No sé qué le parece esta situación. Lo revisamos. Le pido a Conagua que lo revise. Claro. Por último, Presidenta, de la reunión relacionada con las vacunas, preguntarle solamente si este plan tiene que ver también con lo que se ha estado planteando en el Plan México para justamente sustituir este tipo de importaciones. Sí, es parte del Plan México, que se produzca en México más.
Sí. Muchas gracias, presidente. Gracias. Bueno, vamos de este lado. ¿Son las vías del tren? Sí, es el que mandó Andrés. A ver. Sí. Vamos de este lado, a ver el compañero. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Buenos días a todos. Julio Sánchez de Uno TV. Solamente una duda por el tema de los mineros de Sinaloa. Saber si hubo algún contacto por parte de la empresa canadiense con México. ¿Han hablado? ¿Los han buscado? ¿Ha habido alguna comunicación? Con el gobierno del estado han estado platicando. Nosotros, a través de Rosa Isela, con la Comisión de Víctimas, se ha estado en contacto con la Comisión del Gobierno del Estado y con las familias. Y como dije hoy, le pedí al Gabinete de Seguridad que estuviera en contacto con la Cámara de la Industria Minera para poder conocer sus necesidades de seguridad y poder apoyar más. Muchas gracias, presidenta. En otro tema, y que tiene que ver con seguridad, ayer estuvieron aquí familiares de 4 turistas del Estado de México que viajaron, estaban, entiendo, de vacaciones en Sinaloa y que fueron, pues en un principio lo que se sabe, de acuerdo a los testimonios, que fueron secuestrados o desaparecidos, no sabían. 2 personas fueron liberadas, pero todavía 4 permanecen en calidad de desaparecidos. Estuvieron ayer, hicieron manifestaciones. A ver, ¿qué información tiene al respecto, secretario? Sí, lo que tenemos conocimiento es que habían rentado unos racers, unos vehículos, son interceptados por un grupo criminal, secuestran a 6 personas, liberan minutos después, tiempo después a dos personas, se mantienen 4 todavía retenidas. Estamos trabajando con el gobierno del estado para dar con su paradero y tener detenidos. En este caso, a diferencia del otro, en este caso no tenemos detenidos todavía. ¿Se habló con los familiares? ¿Está en contacto? Hay un contacto establecido, por supuesto, por parte de la Fiscalía. Ok, secretario, muchas gracias. Aprovechando, secretario, si me permite, quisiera preguntarle, también se dio a conocer a medianoche pues un enfrentamiento o algo que ocurrió en Sinaloa y se reporta la muerte de un familiar de uno de los presuntos líderes del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada. ¿Usted puede confirmar esta información? Todavía no tenemos la identidad confirmada. En cuanto tengamos la información se lo confirmamos. ¿De quién es esta persona específicamente? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Nos puede platicar qué fue lo que pasó? De este caso todavía no tenemos información completa. En cuanto la tengamos se la compartimos de inmediato. Al momento no tiene nada de información. De las personas fallecidas, ¿no? Pero de lo que ocurrió, si fue una balacera. Un enfrentamiento entre grupos delincuenciales. ¿En dónde ocurrió, secretario? Hubo uno en Ahome y hubo uno a las afueras de Culiacán. Sí. Fueron dos agresiones distintas. Es todo la información que se tiene de manera oficial. Sí. Ok, secretario, muchas gracias. Presidenta, si me permite, ustedes dicen que, o de acuerdo a la información oficial, el delito de homicidio va con una reducción muy importante. El día de ayer la organización México Evalúa también presenta un informe y habla sobre los desaparecidos. Incluso dice que por lo menos en la última década se incrementó más del 200% el número de personas desaparecidas. Dice que a la par de la información oficial que hay sobre número de homicidios, también tendría que integrarse, digamos, de manera oficial, las personas desaparecidas. Esta situación, usted, ¿qué información se tiene, digamos, sobre los desaparecidos? Tenemos pendiente el informe de desaparecidos. Estamos terminando de fortalecer el tema de la alerta para poder dar ya toda la información. Puedo adelantarles algo. La manera en que se registraban antes las personas desaparecidas y que se registraron posteriormente es distinta. Se estableció un esquema de registro en una plataforma, independientemente de si se presentaba la denuncia en las fiscalías o no. Hemos estado revisando la información que viene en esta plataforma y eso es parte de la información que vamos a presentar. De cuántos datos son
están completos y cuántos datos de plano ni el nombre completo viene de la persona. Entonces, tú tienes un registro de personas desaparecidas, no viene ni el nombre de pila, Juan, Pedro, Manuel, no sé, pero no viene ni el apellido, ni viene la dirección, ni viene el día de la desaparición, ni viene el lugar de la desaparición, ni viene si se levantó carpeta de investigación o no. Entonces, lo que vamos a presentar es cuántos de los registros están en esa condición, cuántos de los registros tienen información completa, cuántos de esos registros que tienen información completa tienen carpetas de investigación y cuántos de esos registros ya se encontraron a las personas. Porque en la plataforma no viene cuántas personas se han encontrado a partir del registro completo que viene ahí. Entonces, toda esa información la vamos a presentar. Entonces, ha llevado su tiempo, lo terminamos más o menos completo ya el proceso de revisión, de búsqueda y de cumplimiento de la ley. Recuerden que hice una propuesta para cambiar todas las leyes de desaparecidos y de la Ley Nacional de Población, y pues todo lo que se tiene que hacer a partir de la ley se está terminando. Entonces, eso pues ya estamos en condiciones de presentarlo este mismo mes para que la gente conozca cuántas personas desaparecidas tienen carpeta de investigación, porque pues es muy importante, porque la búsqueda se da principalmente por las fiscalías. ¿Cuántas no tienen carpeta de investigación? ¿Cuántos tienen un registro en la fiscalía que nunca se abrió una carpeta? ¿Y cuántos de ellos ni siquiera tienen los datos completos? Porque una persona cualquiera podía subir un dato en la plataforma. Entonces es muy importante que se conozca toda la información y todo lo que estamos haciendo y lo que hemos hecho para apoyar a los colectivos de personas que buscan a sus familiares a través de la Secretaría de Gobernación, cómo se está fortaleciendo ese apoyo, esa comunicación con la Secretaría de Gobernación, todo lo que ha adquirido la Comisión de Búsqueda Federal para poder hacer de mejor manera las búsquedas y realmente cuántas personas que se reportan desaparecidas en un periodo son encontradas en otro periodo. Entonces, todo eso ya este mismo mes lo vamos a presentar. Presidenta, de acuerdo con toda esta información que se ha venido trabajando y conociendo este estudio de esta organización que tanto se asemeja con la realidad, esto que ellos dicen. Pues es que ellos basan sus datos en la plataforma. Entonces, por eso les digo que esa plataforma pues tiene muchos problemas. Y obviamente nuestro objetivo no es ni esconder ni cerrar, no. Queremos transparencia absoluta en todo esto, porque el fenómeno de la desaparición pues a todos debe preocuparnos, pero hay que medir las cosas en su justo término. Entonces, por eso es el trabajo que hemos venido realizando y también todos los protocolos de búsqueda que se hacen a partir de una denuncia completa. Entonces, eso lo vamos a presentar ya este mismo mes para que se conozca realmente el número de personas desaparecidas, incluso desde el primer momento de su desaparición, cuántas de estas, que es pues el fenómeno lamentablemente mayor, están vinculadas con la delincuencia organizada y cómo no tiene que ver los desaparecidos de antes, que eran desaparecidos políticos, con pues el otro fenómeno vinculado con delincuencia organizada, los números reales y lo que hacemos para apoyar a las familias. Gracias, Presidenta. Quisiera preguntarle sobre el tema de Tequila, Jalisco, la regidora, que quedó, una regidora que se llama Evelyn Castañeda, hizo algunos comentarios, incluso entiendo que fue como parte de la investigación, pues denuncias con la persona que ahora quedó al frente de la presidencia municipal se llama Lorena Marisol Rodríguez. Entonces, saber esta parte, si que tiene un vínculo, dice esta regidora, con el cártel Jalisco. Primero hay que decir que esta persona fue elegida por el Cabildo, como debe de ser, dentro del marco jurídico, dentro del marco legal.
obviamente se revisa si tiene alguna denuncia o no presentada. Y he pedido a la Secretaría de Gobernación pues que esté cerca de el municipio, digamos, para estar pendiente de lo que opina la ciudadanía y cómo está la ciudadanía, aparte de, obviamente, el trabajo que debe hacer el Gabinete de Seguridad. Hay videos incluso de ella con música o corridos, narcocorridos del líder del cártel Jalisco. Esto sí, hay que revisarlo y sobre todo ver pues qué opina la población y qué trabajo va a desempeñar ella, porque tiene que pues resolver todo el problema que se había presentado con el anterior alcalde, ¿no? Pero no fue elegida por el propio Cabildo, como lo marca la legislación. Y nosotros pues tenemos que estar pendientes, revisando, y muy cerca de la población de Tequila, no solo de los empresarios, sino de la gente que vive en Tequila, para poder tener pues que cambie por completo la dinámica que se estaba viviendo. ¿No había una manera, digamos, previa para filtrar y garantizar o blindar que este perfil pues, no tuviera algún tipo de...? Pues se eligió por el Cabildo, o sea, el Cabildo decide, esto es lo que legalmente está en la Constitución de Jalisco, entonces se eligió porque, por cierto, dijeron que la Secretaría de Gobernación le eligió, no, ella no le eligió. Imagínense cómo se va a meter ella en elegir a una presidenta municipal. Lo que ella hizo pues estar pendiente de que el proceso se llevara, porque evidentemente el municipio no se puede quedar sin gobierno, ¿no? Entonces que realmente pues estuviera llevando a cabo el proceso como establece la ley. Pues es su responsabilidad la gobernabilidad del país. Entonces estuvo pendiente de que se llevara a cabo el proceso como lo marca la ley, pero quien elige a esta persona pues es el propio Cabildo, y hay que estar muy pendientes pues de que el gobierno de esta persona esté acorde con la ley y que pues regrese la tranquilidad al municipio de Tequila. Muchas gracias, presidenta. En un último tema, si me permite, para el secretario de Marina, acabamos de conocer en redes una carta o un comunicado del despacho Mendieta y Asociados relacionado con la investigación de algunos elementos de la Marina, concretamente de el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna. Él señala que básicamente que se está violando el debido proceso, reitera esta parte que la Secretaría de Marina no ha cumplido con los, digamos, ordenamientos jurisdiccionales y demás. A ver si nos puede comentar algo al respecto. Está en la Fiscalía General de la República, es un caso que está en la Fiscalía General de la República y la Fiscalía le pide información a la Marina. Entonces hay que preguntarle a la Fiscalía General de la República sobre este caso en particular y otros casos que tenga la Fiscalía. La Marina pues tiene que darle información a la Fiscalía, ya no le corresponde a ellos. Presentaron la denuncia y la Fiscalía tiene que garantizar pues que hay pruebas suficientes y el juez que ordena en todo caso una orden de aprehensión. De acuerdo con este comunicado dice que precisamente la Marina no ha cumplido. Entonces, a ver si se Pero es la Fiscalía, o sea, puede contestar el almirante, no hay ningún problema. Pero sí es muy importante que la ciudadanía sepa que es una denuncia que se presenta en la Fiscalía con los hechos que tiene la Marina. Ellos mismos denunciaron. Y ya es la Fiscalía quien tiene que revisar pues todas las pruebas pertinentes. Y todavía después de eso viene un juez que revisa en efecto que las pruebas son suficientes para poder presentar una orden de aprehensión. Almirante, no sé si quiere hacer un comentario. Sí, buenos días. Este caso está, como dijo la señora presidenta, en manos de la Fiscalía. Nosotros estamos colaborando con todo lo que nos piden y se están cumpliendo con todos los procesos. Al final del día, lo que ellos reclaman en este caso es la baja que se les otorgó, pero la baja es porque no cumplen con sus obligaciones en la Marina, porque así lo marca nuestra legislación y estamos cumpliendo con todos los procedimientos. Todavía los imputados tienen derecho a acudir ante los jueces para apelar a lo que nosotros estamos determinando, pero pues tendrá que determinar la autoridad competente.
Secretario, dice aquí en el comunicado que la autoridad castrense sigue negando el acceso a la información requerida y amparándose en el argumento genérico, dice aquí, de seguridad nacional, el cual no ha sido avalado judicialmente y contraviene órdenes expresas de la autoridad jurisdiccional. Eso es lo que dice el comunicado de los abogados. La carpeta de investigación la tiene la Fiscalía y la Fiscalía es la que presenta ante el juez las pruebas de los hechos. Nosotros le otorgamos a la Fiscalía la información que nos solicitan, conforme a lo que estaríamos en desacato si no lo hiciéramos. Ahora, los jueces ordenan cierta suspensión de algunos hechos y los acatamos como lo marca la ley. Muchas gracias, secretario. ¿Por qué no aclara de una vez el tema de la información del interoceánico? Le pregunté. Sí. En el tema del interoceánico ha habido varias solicitudes de información para saber incluso las grabaciones que se tuvieron durante los recorridos de los trenes. Esa información no se está negando de facto, simplemente porque está en una carpeta de investigación, la ley no nos permite proporcionarlas. En cuanto termine la investigación, esa información va a ser pública, porque no nos afecta en que se conozca, simplemente por ley no la podemos dar porque está en una carpeta de investigación. Muchas gracias. Gracias, presidente. Vamos a ver ahora de este lado, a ver la compañera. Gracias, presidenta. Buenos días. Consultarle su opinión sobre la declaración de Jeremy Lewin, subsecretario de Estado para Ayuda al Exterior de Estados Unidos, quien acusó a Cuba de revender a Asia parte del petróleo donado por Venezuela. No tenemos información de ello. Nosotros, como lo he dicho en varias ocasiones, el petróleo que se envió a Cuba, la mayor parte es a través de un contrato de compra, como con cualquier país del mundo, y otra parte fue por razones humanitarias. Y en este momento estamos haciendo todas las gestiones para poder pues enviar nuevamente petróleo, que es muy necesario para el pueblo de Cuba y que no tenga efectos para el pueblo de México. Entonces, como lo dije ayer, consideramos que es muy injusto que se ponga aranceles a quien envía petróleo a Cuba. Y vamos a seguir ayudando con ayuda humanitaria de distinto tipo. Perdón, presidenta, no me presenté. Jimena Mejía, de Grupo Imagen. Le quiero consultar sobre el tema legislativo. Ayer se dio a conocer en la reunión de la Junta de Coordinación Política del Senado que va a continuar un tiempo más para evaluarse este salón de belleza tan polémico que ha estado. Consultarle si usted no considera que debería cerrarse en el ejemplo de la austeridad. Ya se le corresponde al Senado, ya. No, ya es mucho. Y preguntarle, presidenta, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, admitió que la negociación para la reforma electoral pues todavía no tiene resultados por esta parte con los aliados. También que el fin de semana en la mesa de negociación con el PT hubo cierto roce. Ya va a venir la reforma, ya no. Es que es eso, consultarle, no sé. Pues qué rumbo tendrá si se ven estas situaciones entre el PT. Nosotros vamos a enviar la reforma, porque yo me comprometí con la gente en mis 100 puntos que iba a enviar una reforma electoral. Y como lo he dicho, es una reforma que mantiene la representación de las minorías, es una reforma que busca, número uno, que todos aquellos que quieran ser diputados o senadores busquen el voto popular, aún reconociendo la representación de las minorías. Tiene que haber una disminución de costos, de lo que cuesta pues todo el proceso electoral en nuestro país, que es muy oneroso para el pueblo de México. Tiene que fiscalizarse más los recursos. ¿Qué otro tema estamos viendo? Y que pueda aumentarse la participación popular en decisiones diversas, que aumente la democracia participativa. Esas son esencialmente las propuestas que estamos enviando. Y de los mexicanos en el exterior, que nos han pedido que ellos quieren elegir a sus propios diputados, que estamos viendo los mecanismos. De no apoyarla a los aliados, ¿estaría en riesgo la alianza con el partido? ¿Qué mensaje le da a la ciudadanía el no poder respaldar
algo que es parte del movimiento. Ya, vamos a esperar, no necesitamos especular. Gracias, presidenta. Sí. Bueno, vamos por acá, a ver, compañero. Buenos días, presidenta. Manuel Galetzi Ramírez, de Ciline y El Político en las Redes. Si usted me lo permite, me gustaría consultar al secretario de Seguridad si nos puede dar algunos detalles de cuál es el estatus jurídico de los presuntos delincuentes que han sido trasladados a Estados Unidos. Si bien sabemos que hay un acuerdo de extradición con el país vecino, quisiera saber cuál es el estatus jurídico, si pueden ser doblemente juzgados o si incluso pueden llegar a obtener penas de muerte. No sé si pudieran ser. En la solicitud del Departamento de Justicia que firma la titular, ahí mismo dice que ninguno será sujeto a pena de muerte. Entonces ellos tienen distintos juicios, algunos que ya han iniciado, otros que todavía no, pero la pena de muerte se descarta para todas las personas que han sido enviadas a Estados Unidos. ¿Y también hay algún acuerdo para que posiblemente lleguen a cumplir sus penas aquí en el país, pues al final son ilícitos que cometieron aquí en territorio nacional? No, hay personas que tienen todavía asuntos pendientes aquí en México, entonces ha habido otros casos donde son liberados en Estados Unidos y por Estados Unidos nos los entregan a nosotros para que cumplan acá su condena. Secretario, aprovechando que usted está al uso del micrófono, el fin de semana también salió un texto periodístico de New York Times en donde decían que habían detectado que algunos de los armamentos que se han decomisado en México, que usted nos presentaba informes, pues tienen procedencia de fabricación incluso de fábricas del Pentágono, concretamente de una asociada en las afueras de Kansas City. Quisiera saber si usted tiene algún reporte puntual al respecto, pues mencionan hasta el tipo de calibre, que es el calibre 50, y quisiera saber si tiene algún detalle. Sí, creo que sí, la Secretaría de la Defensa Nacional tiene más información, ahorita Le agradezco, secretario. Bien, buenos días. Les voy a dar algunos datos que pueden ayudar a entender el problema que tenemos con todo ese armamento y municiones que provienen de Estados Unidos. En la presente administración se han asegurado 18,000 armas largas y cortas. De esas 18,000, alrededor del 77 o 78% provienen de Estados Unidos. Hay otro tipo de armamento más letal todavía. Por ejemplo, las armas calibre 50. Se han asegurado en esta administración 215 armas calibre 50, fusiles del tipo de Barrett. Lanzagranadas calibre 40, 20, lanzacohetes 13, ametralladoras de diferentes calibres 273. Y por lo que se refiere específicamente a los cartuchos calibre 50 que usted menciona, desde el registro que tenemos en la Secretaría de Defensa Nacional de los cartuchos asegurados, desde el 2012 a la fecha, son 137,000 cartuchos. De esos, el 47% provienen de esa empresa, que han sido comercializados en las armerías del sur de Estados Unidos. Gracias, secretario. Presidenta, ya por último, consultarle respecto a esta iniciativa que aprobaron en el Congreso de Chiapas para buscar que se vuelva una regulación federal, permitir a las policías que utilicen un arma de mayor calibre. El diputado Ricardo Monreal dice que esto de alguna manera equilibraría el uso de armamento que se tiene contra el crimen organizado. Saber cuál es su postura, si habrá alguna petición para que se frene. Hay una ley que ya fue aprobada sobre ley de armas de fuego. ¿Cómo se llama la ley general? Ley General de Armas de Fuego y Control de Explosivos. Y ahí queda muy claro, de hecho fue renovada recientemente, qué acceso pueden tener. No es un asunto de armas más letales, es un asunto más de inteligencia y investigación. Ok, presidenta, solamente… ¿Existe para autorización? Adelante. De hecho, la misma Ley Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos
permite que cuando se considera conveniente y a solicitud de los gobiernos de los estados, se analiza por parte de la Secretaría de Defensa Nacional y esta dependencia puede autorizar algunas policías, por supuesto, siempre y cuando cumplan con algunos requisitos. Entonces, ya se ha hecho en algunos estados, se les ha autorizado, pero sí, ya lo contempla la ley. El estado Sinaloa es uno de ellos, Coahuila, Tamaulipas, Chihuahua. Gracias. ¿Mande? ¿Qué calibres, preguntan? Ajá. ¿Perdón? ¿Qué calibres son los que son autorizados para...? Ametralladoras, principalmente. Ametralladoras, calibre 7.62, 5.56. Secretario, pero en la iniciativa también mencionan que se podrían utilizar armas de uso exclusivo del Ejército. ¿Esto es así o...? Es de uso exclusivo del Ejército. Lo que le estoy diciendo, las ametralladoras son de uso exclusivo del Ejército. Ningún arma, inclusive fusiles que son automáticos, los puede utilizar la policía, únicamente semiautomáticos. Pero también se les puede autorizar bajo determinadas circunstancias. Presidente, entonces… ¿Perdón? ¿El caso de Sinaloa disparó el uso de estas armas? ¿Hay más casos en Sinaloa asegurados de este tipo de armamento? Sí, de lo que les acabo de mencionar, de los cartuchos, la mayoría se han asegurado en Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Chihuahua y en menor cantidad en Michoacán y Guerrero. Estamos evaluando que las demandas que tenemos contra las armadoras incluyan esta parte. Es una empresa privada que comercializa estos armamentos, aunque sean del uso exclusivo del Ejército de Estados Unidos. Entonces es muy importante que se investigue cómo estas armas que comercializa esta empresa privada llegan a manos de la delincuencia organizada en nuestro país. Ok, Presidenta. Muchas gracias. Ya por último, solo quisiera comentarle que se acercó una persona de 68 años de edad para plantearnos que lleva varias décadas ya esperando una operación de cadera en el IMSS de Lomas Verdes. Ella confía en que pues, las atenciones especializadas y de médicos especializados pues, son eficientes, solo que pues, le pide su apoyo. Sí, lo revisamos con todo gusto. Le haría a favor de pasarle los documentos. Gracias, Presidenta. Sí, ya cerramos porque nos vamos hasta el AIFA. Solo quiero… Ponme otra vez lo de los homicidios, los eneros. Fíjense, este es 2017, enero de 2017, homicidio doloso. Enero de 2018, enero de 2019, enero de 2020, comienza a bajar, enero de 2021, enero de 2022, enero de 2023, enero de 2024, este es nuestro primer enero, entonces entramos en octubre del 2024. Este es enero de 2026. Ese es un 42% de reducción respecto a enero de 2025. Pero respecto a 2020 o 2018, esto no se logra si no hubiera un trabajo profesional, honesto, dedicado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de nuestras Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional. Yo aquí quiero hacer un reconocimiento al Gabinete de Seguridad, Secretaria de Gobernación, Secretario de Seguridad, General Secretario,
al almirante secretario, su momento al general Cortés, hoy al comandante de la Guardia Nacional, si no hubiera un trabajo coordinado y no tuviéramos una estrategia de seguridad adecuada, no se estaría con estos resultados. Entonces quiero hacer un reconocimiento público al Gabinete de Seguridad y a todo el equipo, porque son las Fuerzas Armadas, soldados, soldadas, guardias, hombres y mujeres, agentes de policía, marinos, armada, Fuerza Aérea y muchos que están en atención a las causas, que ponen su vida para defender la de todos nosotros. Entonces, realmente un reconocimiento por este resultado que estamos presentando el día de hoy. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Aquí las vamos a tener. Las vamos a tener aquí. Esta semana ya, como ya dimos hoy el informe, ya esta semana salimos, pero no a Gabinete de Seguridad. Las recuperamos la próxima semana. Entonces vamos a tener mañana, vamos a presentar lo de sarampión, miércoles, jueves viene Marcelo Ebrard a presentar lo de las mineras que les dije, y vamos a presentar carreteras y trenes, pero lo vamos a posponer a la siguiente semana. Y el viernes vamos a presentar las iniciativas que tienen que ver con cultura, con cine y otros temas. Y el domingo vienen productores, artistas, por los incentivos que vamos a presentar para el cine en nuestro país. A las 11 de la mañana aquí. Sí, van a venir, los vamos a invitar a que se tomen foto con las actrices, los actores. Gracias. Sí, vamos a ir a Sinaloa. Ya les damos exactamente la fecha. Hasta luego. Gracias.